Buenos días, yo soy el Cate José Farán y yo le voy a presentar ahorita mi proyecto. Se trata sobre los vicios del lenguaje. Primero le voy a hablar sobre qué son los vicios del lenguaje. Llamamos vicios del lenguaje a las palabras o a las construcciones lingüísticas equivocadas. Son aquellos usos incorrectos del lenguaje que empleamos cuando hablamos o escribimos, las cuales producen una falla en el lenguaje. Existen muchos tipos de vicios del lenguaje. Uno de ellos es la metátesis. Se denomina metátesis al metaplasmo, que consiste en el cambio de lugar de los sonidos dentro de la palabra, atraídos o repetidos unos por otros. Hoy le voy a dar un ejemplo. Cuando hablamos mal, por ejemplo, salvar al soldado. La palabra correcta sería salvar al soldado. Está solo ante el peligro. La forma correcta de decir sería está forma ante el peligro. Ya. El siguiente vicio del lenguaje es el modismo. ¿Qué es el modismo? El modismo es un hábito que se encuentran presentes en todas las lenguas y en el habla de todas las personas. La etimología del modismo va relacionada con la moda y se define como una expresión fija, privativa de una lengua, cuyo significado no se deduce de la palabra que toma. Por ejemplo, hay muchos modismos aquí que utilizamos en Guayaquil. Por ejemplo, a la comida le decimos jama. O cuando uno está con una resaca o con un malestar le decimos estás chuchaqui. Así, ¿no? Existen otro vicio del lenguaje, que es la monotonía. La monotonía es un término que proviene del griego y que hace referencia a la falta de variedad en cualquier cosa. El concepto está vinculado a la uniformidad, a la ausencia de matices o a la igualdad de tonos. Existen varios ejemplos. Uno de los ejemplos es le puso una carta a un amigo. La forma correcta sería le envió una carta a un amigo. Otra muy común que se utiliza y que está mal dicha es hacer una casa, cuando la forma correcta de decir sería construir una casa. El siguiente vicio del lenguaje es la muletilla. La muletilla es una palabra que se repite mucho por hábito. Si la muletilla se compone de más de una palabra, puede ser una frase que se utilice. Por ejemplo, hay unas personas que para iniciar una conversación y hablan sobre bueno y nada y comienzan a hablar. En mi caso yo utilizo la palabra o sea y eso me cuesta mucho y es como que tengo que aprender a controlar eso. La siguiente vicio del lenguaje es los neologismos. Los neologismos son aquellas palabras o giros que se introducen en una lengua a fuerza del uso y también a las nuevas aceptaciones que adquieren vocabularios existentes. Es decir, palabras en idiomas que se introducen en otras. Por ejemplo, aquí se utiliza mucho el sándwich. El sándwich está muy bueno, cuando la palabra correcta sería el sándwich. Otra que se utiliza mucho es el mouse, cuando en verdad sería pásame por ejemplo, dicen pásame el mouse de la computadora y eso está mal dicho y que ya se ha hecho mucha costumbre aquí. El siguiente vicio del lenguaje es la perífrasis. La perífrasis es en sentido amplio una expresión compuesta por varias palabras que pueden intercambiarse por ser una sola. Por ejemplo, lo pongo en duda, cuando se puede decir lo dudo, nada más. Otro ejemplo sería dieron comienzo a los Juegos Olímpicos, cuando se puede decir comenzaron o empezaron. El pleonasmo. El pleonasmo es una expresión en la que se aparecen uno o más términos redundantes innecesariamente. Por ejemplo, cuando hablamos de lo vi con mis propios ojos, o subí arriba, o bajé abajo. El siguiente vicio del lenguaje es el queísmo. El queísmo consiste en la suspensión de la preposición de, y cuando nos saltamos la palabra de. Por ejemplo, la forma correcta sería dijo que llegaría antes de que anochezca. Hay gente que dice dijo que llegaría antes que anocheciera. Entonces es como que nos comemos esa palabra de y por eso se escucha feo o se escucha raro. El siguiente vicio del lenguaje es el solecismo. El solecismo es un error gramatical en el que consiste en alterar el orden correcto de los elementos de una frase y es un cambio repentino en la construcción. Por ejemplo, la forma correcta sería dijo para sí mismo. Entonces hay
hay gente que habla y dice dijo para él, o ahí dice que dice los llevaré a caminar, y otras veces que dice les llevaré a caminar. Entonces es un vicio del lenguaje que es muy común. El siguiente vicio del lenguaje es el sonsonete. El sonsonete consiste en alterar el sonido correcto de las consonantes de una palabra, produciendo un ruido en la pronunciación. Esto más se ve, más uno se da cuenta cuando lo leemos o lo escribimos, debido a que cuando uno habla es difícil darse cuenta de eso. Por ejemplo, cuando escribimos leche con S o sensacional con Z, y sabiendo que sensacional se escribe con S. El otro vicio del lenguaje es el vulgarismo. Los vulgarismos son palabras o frases que se utilizan de una forma correcta incorrecta en un determinado idioma, y por lo general no se escucha de buena forma. Por ejemplo, hay una que dice ¿cómo estás? En vez de decir ¿cómo estás? Y ahora los jóvenes usamos mucho esa palabra de que ontas para referirse a dónde uno está. Y es como que eso es una forma mal hablada, porque eso nos está haciendo costumbre. Bueno, eso ha sido mi exposición. Espero que le haya gustado y muchas gracias.